Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos al grupo de Teología Bíblica y Libros. En esta oportunidad vamos a estar comenzando nuestras sesiones de estudio semanales sobre un libro en específico. Yo les animo, hermanos, este es un tiempo de compartir a una hora específica cada semana para poder compartir y conversar un poco acerca de la lectura que estamos realizando. Así que en esta oportunidad vamos a comenzar leyendo este libro de aquí. Es el libro El Gran Panorama Divino, página 16. Pablo escribió en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando habla de toda la escritura en 2 Timoteo 3? Bueno, la escritura inspirada por Dios a la que se refiere Pablo en 2 Timoteo 3:16 es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía ni siquiera los evangelios se habían escrito. De repente quizá el libro de Marcos había sido escrito en ese entonces, pero cuando Pablo escribe 2 Timoteo 3:16, la escritura inspirada por Dios y útil es el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento. Y quisiera leerles a ustedes, por favor, 2 Timoteo 3:16. A lo largo de todas estas sesiones, la Biblia que estoy usando es la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, o la Biblia de los Hispanos, o la Biblia de las Américas, que es similar, pero estoy usando la Biblia de los Hispanos, o la Biblia Nueva Latinoamericana, que es el mismo texto, por si acaso. Esa es la Biblia que voy a estar citando. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. Hermanos, y es lo que menciona Pablo en 2 Timoteo 3:16. Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces en nuestras iglesias el estudio del Antiguo Testamento es algo completamente descuidado. Cuando se predica el Antiguo Testamento, a lo mejor si es que se predica, no son en muchas ocasiones más que historias morales, con el propósito de enseñar moralismo, en lugar de enseñar realmente a lo que está contenido en ese pasaje. ¿Cuántas veces ustedes han estado en un estudio de una célula o un grupo pequeño? Y usualmente la pregunta que se hace no es, ¿qué me dice esta historia acerca de Cristo? ¿O qué me dice esta historia o este texto acerca de Cristo? Usualmente la primera pregunta que se hace es, ¿qué me dice este texto acerca de mí? ¿Cómo me habla este texto personalmente? ¿Se dan cuenta? Y esto es incluso en nuestros devocionales. Abrimos un texto de la Biblia y digo, ¿qué me dice este texto acerca de mí? En lugar de preguntar, ¿qué me dice este texto acerca de Cristo? Y luego preguntar, ¿qué me dice acerca de mí en Cristo Jesús? Y es básicamente, esto tiene que ver con una manera de leer la Biblia. Básicamente, ¿es la Biblia primariamente acerca de mí? ¿O es primariamente acerca de Cristo y lo que Él ya ha hecho por mí? ¿Se dan cuenta la diferencia, hermanos? ¿Es la Biblia primariamente acerca de mí, mis necesidades, mi autoestima? ¿O es primariamente acerca de Cristo y lo que Él ya ha hecho por mí en la cruz? Porque lo que yo hago por Él es una consecuencia de lo que Él ya ha hecho por mí. Lo que Él ya ha hecho por mí es lo que me motiva a hacer algo por Él. Página 18. Página 18 del Gran Panorama Divino. Muchos cristianos piensan que Dios decidió enviar a Jesús a la tierra después de que su primer plan falló, su plan original. Era dar otra oportunidad para convertirse en su pueblo mediante la obediencia de su ley. Pero ellos fallaron, así que se rasgó la cabeza y concibió otro plan, el plan B, que consistió en salvar a la humanidad por medio de la muerte de Cristo Jesús. Y a veces hay esta noción de que el enviar a Cristo Jesús era el plan B de Dios, que el plan A de Dios era lograr algo a través de que traer el reino completamente a través de la nación de Israel. Y cuando esto falló, el plan B fue enviar a Cristo Jesús juntamente con su muerte y la inauguración de la iglesia, que era el plan B de Dios. Eso no tiene sentido, porque como menciona Pablo, Cristo fue ordenado antes de la creación del mundo para ser sacrificado por nosotros.
La muerte de Cristo en la cruz no fue el plan B de Dios, siempre fue el plan A de Dios. En el momento cuando Cristo decidió crear a Adán, en ese momento Él decidió abrazar la cruz de su sufrimiento. Página 18. El hecho de que la Biblia sea un solo libro debe tener grandes consecuencias en cuanto a la manera como lo leemos. La Biblia no es un libro de citas célebres. Y esto es algo que hasta el cansancio yo creo que veo bastante en Latinoamérica. Y a veces nosotros tomamos la Biblia como si fuera un libro de citas célebres. Y esto es especialmente a cristianos inmaduros que llegan al punto de teología sistemática y comienzan a citar versos de la Biblia que no tienen nada que ver con el contexto en el cual fueron escritos, pero porque en ese verso se menciona la palabra soberanía o elección u otro, lo citan como una prueba para apoyar su propio sistema de interpretación teológica. En la mayoría de discusiones que se ve por el internet, la mayoría de estas discusiones son gente, hermanos con buena voluntad, pero citando la Biblia como si fuera un libro de citas célebres, sin tener en cuenta el contexto en el cual fueron escritas, sin tener en cuenta hacia quién se estaba refiriendo, etcétera. Hermanos, la Biblia no es un libro de citas célebres que yo pueda sacar uno y ponerlo fuera de su contexto, hermanos, sino debe tenerse en cuenta el contexto en el cual fueron dichas, hermanos, y muchos predicadores son culpables de esto, especialmente cuando se defiende un sistema teológico. No es una colección de libros, en el sentido de que la Biblia no es una colección de libros aislados que deben leerse sin conexión, sino que la Biblia son libros diferentes, pero que tienen un tema unificador y deben leerse conjuntamente. Página 20 de su libro El Gran Panorama Divino. La Biblia es un solo libro, es un solo libro. Y da el ejemplo ahí en un solo libro, da el ejemplo de, por ejemplo, supongamos, guardando, claro, obviamente las distancias, supongamos que yo tomo un libro, una novela, esta de aquí, y yo agarro y la parto en dos. Y le doy a una persona la mitad de la novela y a la otra persona la mitad de la otra novela. Bueno, obviamente no van a entender completamente la novela, ¿verdad? Y cuando les pregunte cuál es el significado, no me van a dar el significado correcto. Es lo mismo a veces la manera como se interpreta la Biblia. La Biblia es un solo libro con un solo autor y un solo tema. Y a veces el peligro es que cuando leemos la Biblia de esta manera, llegamos a creer que la Biblia tiene muchos temas diferentes interconectados en lugar de ver el tema. Y ese es el peligro que ocurre. Si yo le pregunto cuál es el tema de la Biblia, de qué trata la Biblia, ¿me podría dar usted una respuesta? Si yo le digo en esta noche, le digo, hermano, ¿podría describirme en 10 minutos o en 5 minutos su película favorita? Decirme de qué trata su película favorita. Usted probablemente podría hacerlo. Pero si yo le digo, ¿podría describirme en 5 minutos la historia de la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuáles serían los personajes principales? ¿De qué trata? ¿Podría hacerlo? No hay un conocimiento en cuanto al tema principal de las escrituras, porque a veces se leen historias de la Biblia, pero no se conoce la historia de la Biblia. Y eso es algo que queremos hacer a través de la lectura de este libro. El reino de Dios, el reino de Dios. Bueno, a lo largo de los años, muchas personas han tratado de ponerse de acuerdo sobre cuál es el tema principal de las escrituras y personalmente, junto con el autor de este libro, creemos que el tema principal unificador de la Biblia es el reino de Dios. No es que la Biblia no tenga otros temas, sino que todos los otros temas son subtemas que se conectan con el tema del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pero esta definición es la que vamos a explorar a lo largo de toda la narrativa de este libro. Vivir como el pueblo de Dios significa disfrutar la bendición de Dios de manera especial bajo el gobierno específico de Dios en una circunstancia específica de Dios. Hay casos de muchas personas que han leído toda la Biblia varias veces, pero aún así no la interpretan bien. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, en
No es solamente leer la Biblia. En cuanto a conocimiento de la Biblia, el diablo sabe la Biblia de memoria, ¿verdad? Hasta la cita. Y la cita bien. El diablo conoce la Biblia a fondo. Y esto es lo mismo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos tener en cuenta que es el estudio de la Biblia y el Espíritu Santo que me ayuda a entender la Escritura. En la teología mencionamos que fe y palabra obran juntas. Palabra y Espíritu Santo. Y esa es una verdad que a veces se olvida en Latinoamérica o en Europa. Espíritu Santo y palabra. Espíritu Santo y palabra. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios.